Bueno, jóvenes, en esta segunda parte de la actividad tiene que ver con relación a lo que sí vimos la clase pasada, que fue el laboratorio virtual. Fíjense que aquí en la parte está la dirección para poder ingresar al laboratorio virtual. De todas maneras, está en la guía anterior, pueden revisarla. O pueden de pronto analizarla de aquí, que está aquí, la pueden copiar tal cual como está aquí y busca. Cuando usted le da clic le aparece esta ventana. Usted le va a dar clic donde dice explorar 2D, ahí le da clic. Inmediatamente nos lleva a este plano cartesiano que sería el laboratorio virtual. Yo voy a darle clic donde dice valores para que cada vez que yo ubique un vector, él me dé los valores correspondientes a las componentes de ese vector. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a ubicar dos vectores. Voy a ubicar un vector A con una magnitud definida. Entonces, lo que hago es darle clic al vector A, lo arrastro y lo ubico en el centro del plano. Entonces, en estos momentos, cuando yo coloco el vector en el centro, se activan, en la parte de arriba de herramientas, se activan los valores que corresponden a ese vector, todas las características de ese vector. Por ejemplo, esto que está en amarillo representa la magnitud o norma de ese vector. Dice que la norma es 10 o la magnitud es 10. El ángulo que forma con el eje X es igual a 53.1 grados. La componente X es 6 y la componente Y del vector 8. Si yo este vector lo empiezo a mover, lo empiezo a mover desde la parte de arriba, fíjense que inmediatamente arriba los valores cambian. Cambia el ángulo, o sea, la dirección, cambia la componente X, cambia la componente Y. Bien, vamos a suponer que ese vector A tiene estas características que son las que yo quiero especificar. Listo. Voy a ubicar un segundo vector para poder hallar la resultante. La resultante se halla con dos o más vectores. Entonces, lo mismo, doy clic en el vector B, lo arrastro y lo ubico. Le doy clic en la parte de arriba y empiezo a mover el vector B para darle otras características. Entonces vamos a suponer que ese vector B tiene estas características. Entonces lo he colocado sobre el eje Y positivo. Inmediatamente cada vez que yo empiece a mover de acuerdo a unas condiciones que yo se las voy a dar, en este caso supongamos si las condiciones fuera que la norma fuera 16 y que el ángulo fuera 90 grados, el vector tiene que estar dibujado sobre el eje Y. Ahora, las componentes X es 0. ¿Por qué la componente X de ese vector es 0? Porque él está sobre el eje Y. Como no está inclinado como el vector A, entonces no tiene componente en X, nada más tiene componente en Y, que es 16. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Como yo quiero hallar el vector resultante, entonces el vector resultante es el vector suma. Yo voy a darle clic donde aquí arriba dice suma. Al darle clic aparece el vector suma, que es este vector que está aquí. Lo voy a arrastrar y lo ubico sobre el centro del plano cartesiano y determina el vector resultante. Si yo le doy clic a ese vector que está en azul, que sería el vector resultante, azul oscuro, inmediatamente nos dice la característica de ese vector resultante. Dice que ese vector resultante tiene una magnitud de 23.4, tiene un ángulo resultante de 70 grados, tiene una componente X de 8 y una componente Y de 22. Eso es lo que quiero que hagan. Entonces, como aquí no hay que hacer más nada sino ubicar, aquí no hay que hacer cálculos analíticos, como si lo vamos a hacer lo hicimos en la primera actividad. Entonces aquí solamente el laboratorio virtual consiste en ubicar los vectores de acuerdo a las indicaciones que yo doy, darle clic donde dice suma para que inmediatamente se active el resultado, ubicándolo en el centro y mirando la barra de herramientas que me especifica las características del vector. Yo lo que quiero es que frente a los ejercicios que vamos a hacer con relación a esta parte del laboratorio, le tomen capture o le tomen foto y es lo que me van a enviar. O sea, esta segunda parte de la actividad le van a hacer capture o le toman foto y me van a enviar los resultados. Bueno, miremos aquí. Bueno, resulta que esta es la actividad que vamos a hacer. Entonces, vamos a activar el laboratorio virtual con el enlace que les acabé de señalar, que ya lo tiene incluso en la clase pasada, y vamos a ubicar estos tres ejercicios. Primer ejercicio, vector A 9 unidades, dirección 21 grados. Entonces vamos a ubicar el vector A con estas condiciones y el vector B con estas condiciones y le damos suma para que nos dé el vector resultante. Lo mismo con el segundo punto y lo mismo con el tercer punto. Entonces, listo, jóvenes, con este ejercicio no vamos a calcular, solamente ubicar
y le toman captura y es lo que me van a mandar como segunda parte de la actividad. Listo, que Dios los bendiga y vamos con toda esta actividad. Gracias, un abrazo fuerte.